Hola, buenas tardes. Hoy les vamos a presentar nuestro análisis sobre la base de datos acerca de accidentes en carreteras federales. Nuestro grupo está conformado por María José Barragán, Mariana Córdoba, Lina Noza y quien les habla, Natalia Córdoba. El presente proyecto utiliza herramientas vistas en la clase de análisis de información en mercados y TICs en marketing durante el segundo semestre del año 2025, aplicadas al análisis de datos para examinar asimismo la base de datos que vamos a presentar actualmente, que es acerca de los accidentes de tránsito en las carreteras federales. La herramienta que utilizamos fue Power BI, que su proceso es una base de datos que se reúne información de accidentes ocurridos entre los años 2018 y 2020 a través de la realización de un dashboard interactivo que lo verán más adelante. Nuestro objetivo general es analizar los datos de siniestrabilidad vial registrados entre 2018 y 2020 en Brasil mediante herramientas TIC Power BI para identificar patrones especiales y temporales de los accidentes de tránsito, determinar las causas más recurrentes y su impacto en heridos y fallecidos, y generar visualizaciones interactivas que orienten estrategias de seguridad vial antes del 30 de noviembre de 2025. Como objetivos específicos tenemos recopilar, depurar y consolidar la base de datos de accidentes de tránsito ocurridos en los municipios de Brasil entre el año 2018 y 2020, garantizando la integridad de los registros para disponer de información confiable para este análisis. Por otro lado, tenemos diseñar un dashboard interactivo en Power BI que presente al menos 5 visualizaciones principales con el fin de facilitar la comprensión visual de los datos. Asimismo, analizar la distribución geográfica y temporal de los siniestros con mayor número de accidentes y 3 causas más frecuentes en el periodo 2018 a 2020, generando un informe corporativo. E interpretar los resultados del análisis para formular al menos 3 conclusiones y 2 recomendaciones sobre los factores de riesgos predominantes, proponiendo recomendaciones aplicadas al caso. Como el planteamiento de nuestro problema nos lleva a que la siniestralidad vial sigue siendo una gran causa de muertes. Nomás en Brasil, entre los años 2018 y 2020, hubo más de 13.000 accidentes viales, la gran mayoría por errores humanos como la distracción, el exceso de velocidad y no ceder a las normas. Los siniestros aumentan los fines de semana y en primavera, lo cual nos permite relacionarlo por ocio y consumo de alcohol. Por eso es clave utilizar la tecnología para analizar estos patrones y prevenir estos accidentes. Todo lo anterior nombrado nos lleva a nuestra justificación, pues el uso de las TICs ofrece una gran ventaja para analizar datos frente a otros métodos tradicionales. En este proyecto, el Power BI nos permitió procesar grandes volúmenes de información y visualizar tendencias en la siniestralidad vial. Con gráficos y mapas interactivos, se identificaron los municipios más afectados y los principales factores de riesgo. Además, esta herramienta impulsa el pensamiento crítico, el aprendizaje digital y conecta la tecnología con el análisis social y la educación vial. Analizando nuestra gráfica que nos indica la accidentalidad por hora del día, tenemos que se revela un patrón crítico y costoso en el 75% de los accidentes según la visualización. Se concentran en 2 franjas críticas. La primera es el rush hour matutino, que es de 7 de la mañana a 9 de la mañana, y el rush hour vespertino, que es el mayor riesgo absoluto, que se concentra entre las 5 pm y las 7 pm, donde el número de incidentes toca un máximo. Gráficas tenemos 4.062 fallecidos. Aunque la proporción de muertes frente al total de siniestros es baja, alrededor del 3%, la cifra refleja una tasa de letalidad preocupante. Las gráficas muestran que los fines de semana, especialmente entre viernes y domingo, se concentra la mayor cantidad de accidentes, alcanzando el punto máximo el día domingo. Este patrón sugiere una relación directa entre la siniestralidad y los hábitos de ocio, el aumento de tránsito recreativo y el posible consumo de alcohol o fatiga al conducir. En contraste, los días laborales presentan niveles más bajos y estables, vinculados a desplazamientos rutinarios. En conjunto, los datos refuerzan la necesidad de estrategias preventivas focalizadas en periodos y contextos de mayor riesgo. Bueno, yo les voy a hablar de los top 7 de las causas de accidentes según la base de datos y el dashboard que se realizó. Hablamos con el número 1, que es por falta de atención del conductor, que registra por encima de los 4.800.000, siendo una de las mayores. Y también revisamos la última, y es un conductor dormido, que estamos hablando de un aproximado de 580.351. También quisimos analizar el punto donde habla del consumo de alcohol,
Si bien no es un número tan alto, teniendo en cuenta que se analizaron los 3 años, 2018, 2019 y 2020, se habla de un número de 702.681,855. Hablamos de los 3 años que analizamos en el dashboard. Les voy a hablar de los accidentes por estación del año, donde primavera se mantiene como una de las temporadas en las cuales hay más accidentes, ¿sí? Durante los 3 años que estudiamos. Ahora, el 2020 lo escogimos para hacer como un análisis y habla de que tiene por encima de 1.700.000 de accidentes registrados, con un total de 6.392 heridos y 376 muertes. En otoño hay un número menor de accidentes, menos heridos, pero casualmente hay 300 muertos. Quiere decir que hay una diferencia, que entre menos accidentes se presentaron más muertes, en este caso en otoño. Entonces hablamos de primavera el más alto, otoño el más bajo, pero en otoño en el 2020 registra un número de muertes más significativo, teniendo en cuenta que fue menor el número de accidentes causados en esta temporalidad del año. El alto número de heridos evidencia que aunque muchos de los accidentes no son fatales, generan graves consecuencias sociales, económicas y de salud pública, afectando la calidad de vida y la saturación de los servicios de emergencia. Ahora, hablando de la gráfica de heridos versus muertos, encontramos que los tipos de accidente que enfrentan colisiones y salidas de la vía concentran la mayoría de las víctimas y fallecidos, lo que se asocia con un exceso de velocidad, pérdida de control y falta de atención del conductor. Por otro lado, hablando de los atropellos y los vuelcos, aunque son menos frecuentes, presentan una alta tasa de letalidad por el impacto y la vulnerabilidad de la víctima. Estos datos demuestran que el problema radica en la cantidad de accidentes y en la severidad, destacando la necesidad de estrategias integrales que incluyan una mejora en la infraestructura vial, el control de la velocidad y la educación en conducción. Por último, analizaremos las ubicaciones. Estos dos gráficos, de manera diferente, nos muestran los municipios con más accidentes entre los años 2018 y 2020. Cada barra, para el primer gráfico, representa un municipio y los colores indican su estado. Por ejemplo, Graúros encabeza el ranking con más de 2.000 accidentes por su alto flujo vehicular y su red compleja. También aparecen municipios como Espíritu Santo, Río de Janeiro y Minas Gerais, lo que muestra que la siniestralidad no solo es de Sao Paulo. El resto del top 10, las cifras son similares y los accidentes se concentran sobre todo en las zonas industriales o con acceso a autopistas. Entre 2018 y 2020, Brasil mantuvo una siniestralidad vial alta y constante. Con más de 13.000 accidentes y 71.000 heridos, la principal causa sigue siendo la distracción, el exceso de velocidad y la desobediencia de las normas. Los fines de semana y la primavera concentran los mayores casos relacionados al ocio y el consumo del alcohol. Zonas como Garoños presentan mayor incidencia por tráfico intenso. Gracias al uso de Power BI logramos identificar estos patrones claves y demostrar cómo la analítica de datos puede impulsar decisiones efectivas en seguridad vial. Y por último, nuestras recomendaciones. Estas son principalmente 3. Primero, fortalecer la educación vial con campañas que promuevan una conducción responsable y respeto por las normas, sobre todo en los jóvenes. Segundo, utilizar herramientas tecnológicas como dashboards para analizar datos en tiempos reales, detectar zonas críticas y tomar mejores decisiones respecto a estas. Y por último, tercero, aumentar los controles los fines de semana y en temporadas de alta movilidad, con más presencia policial y pruebas de alcoholemia.